Con el coyote no hay aduanas. Y como a mí me llegó el nombre de coyote, quién sabe por qué, a mí tampoco me gustan las aduanas. Y así como no me gustan las aduanas, no me gustan las paredes que te impiden caminar libremente, ¿no? Entonces, esa canción fue muy popular. Con el coyote no hay aduanas. Entonces, yo traigo el nombre de Coyote Alberto desde hace un buen rato. Y como decía yo primero, el coyote es mi nahual, mi protector, mi aliado. Es aquel animal con el cual me identifico, uno de ellos. El otro es el mono, el zaraguato de esta región. También me siento un poco zaraguato. Entonces, esa canción define un poco lo que ha sido mi vida entera, desde que empecé a ser adulto. La primera parte fue cuando yo era estudiante de la universidad, iba yo a ser economista, le hacía caso a mi papá, ¿no? Pero a los 21, 22 años, yo decidí que yo no quería terminar una carrera. Probé varias, pero yo no quería terminar una carrera. Yo quería seguir corriendo. Y el tema de la libertad para mí fue siempre fundamental. Siempre fundamental. Por eso me identificaba con esas canciones y con esos animales que son tus aliados. En Yucatán, cuando naces, ponen harina o cal alrededor de la cabaña donde naces, y al día siguiente que viene alguien que sabe de esto, ve las huellas, y esas huellas que ve tienen que ver con tu animal protector, tu aliado, y ya te queda como un segundo nombre, como una segunda identidad. Además de ser esto, eres esto. Y yo estoy seguro que en la primera parte de mi vida se debe haber cruzado, quizás no un coyote, pero un mono zaraguato sí, seguro. Entonces, hoy estamos celebrando el día 25-26, que dentro del cuenteo de un sincronario inspirado en los mayas, ayer fue el último día del año, Dios el primer día del año. Mi compadre, José Argüelles, era también mono. Y los monos pueden ser de 13 diferentes signos. Él es mono, ¿qué mono qué es? Monoteísta. Monoteísta. Y yo soy mono loco. Los dos somos monos. Yo soy mono cósmico y él eléctrico, no sé qué cosa. Y el mono tiene como características que es un animal que juega con la magia, un poquito más lejitos, ahí. Que juega con la magia y con la transformación de la realidad a través del juego y de la magia. Y eso es un poco también una de mis características. Me gusta cambiar lo que las gentes esperan. ¿Sabes qué? Es que es monodireccional, entonces monodireccional. Entonces, mono, es un mono. ¿Qué? Se está acabando la pila. Entonces, entonces sin el micrófono. A ver, ¿se oye? Se acercan un poco. El que no oiga se puede acercar un poco. Eso, por favor, para que no tenga que gritar. Sí. ¿No? De todos modos, nuestra grabación sí está en buen sonido. Buen sonido. Entonces, el juego y la magia son dos características del mono. Y los dos, José Argüelles y yo, éramos monos. Entonces, cuando ya nos conocimos aquí en la puerta de Palenque, enfrente de la tumba de mi papá, que ahí fue donde, después de mucho carteo, decidimos conocernos, ahí justo enfrente de la tumba, nos encontramos y nos dimos la mano. Y desde esa vez, en el 88, 1988, hasta su muerte en 2011, él y yo no éramos hermanos, éramos hermanos.
Así nos llamábamos, hermanos. Entonces, bueno, esos son antecedentes un poco de cómo llegué a este libro, pero a todo lo que ha sido mi vida. Todo. Este libro es solo el cuarto libro publicado desde hace 2 o 3 años. Porque yo hasta antes me la viajaba haciendo monerías o changaderas, dije changaderas, por todo el mundo. Me invitaban a todos lados para hacer ceremonias, conferencias, festivales, encuentros, foros, todo el tiempo. Y viajaba yo, giras tipo Rolling Stones, muchas giras por todos lados, por varios continentes, por Asia, por África, por Norteamérica y finalmente por Suramérica y claro, México. Entonces, esos viajes me fueron formando y me fueron ampliando cada vez más la conciencia que no era así, que si hubiera seguido con una carrera, así hubiera sido mi formación, pero cada viaje fue ampliando mi conciencia hasta poder ver por detrás, por delante, por arriba, por abajo y por dentro. Eso para sirvió, porque he viajado por 60 países. Nunca he tenido un centavo, nunca. No he tenido seguro, no he tenido pensión, porque no quise, simplemente porque no. Porque yo quería siempre tener la libertad de no depender ni de Estado, ni de fundación, no, siempre libertad total. Y como fui formando a muchas nuevas generaciones de otras edades y de otros países y todo, yo tengo casa por cualquier lugar donde le agarró un pie, una nauyaca. Él no lo dudó ni 2 segundos. Tenía el machete porque estaba limpiando, ¡pum! Y se voló el pie. Si no hace eso, ya no estaría aquí. Entonces, así era aquí. Otra vez estaba yo en el campamento, que era ahí cerca donde están haciendo el nuevo campamento, y hubieron ruidos afuera del campamento, que era un campamento para 10 arqueólogos o aprendices de arqueólogos. Hubo un ruido afuera. Y ahí dormíamos nosotros, yo con mi papá, pabellón, cuidarte de todo. Y me dice, oye, Alberto, se soltó el caballo, véamelo amarrar. Pues ahí voy, medio dormido, y a esta distancia, un jaguar, ¿no? Entonces pegué un grito tan grande que se asustó. Salió disparado, se fue disparado. Entonces llegué corriendo, un jaguar, no era caballo. No, sí. Total que los convencí a los arqueólogos con sus lámparas y con sus rifles, pistolas, lo que tuvieran, a ver si de verdad no había inventado al jaguar. Pero a la distancia que estoy diciendo, ahí estaban las huellas fresquecitas de un jaguarzote, patotas ahí. Y dije, bueno, ¿qué tal si no grito? ¿Qué tal si no grito? Y yo creo que fue el grito tan terrible que hice, que de veras lo ahuyentó. Así yo crecí con mucha libertad. ¿Alguien conoce el libro de la selva? ¿De Mowgli? ¿De Mowgli? Sí. Yo era Mowgli. ¿Era Mowgli o el hijo de Tarzán? Así. En esa época estaba muy de moda Tarzán. Entonces yo era el hijo de Tarzán o Mowgli. Porque yo crecí en esta zona completamente libre, ¿no? Cuando yo venía aquí a Palenque, no había carretera, no había vehículos. Había 2 vehículos en todo Palenque, y Palenque, que ahora ven, era unas 4 calles en terracería. Una había la iglesia, en la otra había la cárcel, en la otra había el correo, y habían 3 tiendas. Era todo lo que era Palenque.
Entonces, pues en esa época mi papá cuando venía, iba aquí a Palenque, al pueblo, a buscar el dinero para pagarle a su gente. Indiana Jones, o sea, su Kazarakov, todos de gris, su 45, no su 38 acá, y botas altas todo el tiempo. Era Indiana Jones. Entonces, esos era mi modelo de quién yo quería ser y cómo quería vivir mi vida. Y bueno, obviamente que yo quería que mi vida fuera muy libre en todos los aspectos. Y bueno, me decidí, porque me agarró el 68, irme de México y empezar a entrar en contacto con movimientos afroamericanos, norteamericanos. Después fui a Cuba, afrocubanos, caribeños, y así empecé poco a poco a escribir este libro que se llama Raíces Negras, Corazón Arcoíris. Todas las historias que están aquí en este libro son historias verdaderas. Todas, no inventé nada. Simplemente en mis propios diarios yo iba sacando la información que después se convirtió, cuando estaba yo en Brasil, en el corazón o en la estructura de un próximo libro que empecé a escribir en 2019. En 2019 terminé un viaje de 13 años por toda Sudamérica, en un bus, después una caravana, haciendo teatro, música, danza, circo, pero talleres de ecología, de salud, mujeres, género, de todo tipo, con una banda de jóvenes de la edad de ustedes, ¿no?, de todo el mundo. En esos 13 años que viajé, tuve como 450 chavos voluntarios que estuvieron desde un mes, 3, 4 meses o un año, hasta algunos de esos chavos que estuvieron 10 años viajando conmigo. Esos sí se doctoraron en lo que yo estaba compartiendo y enseñando. Entonces, esa finalidad para mí, que empezó en Brasil, después de vivir 4 años en Brasil, trabajando para el Ministerio de Cultura de Brasil en el gobierno de Lula, me permitieron llegar a cientos de comunidades, de favelas, de quilombos, que son las comunidades de los afro-brasileños que se escaparon por la esclavitud y crearon sus propias aldeas en medio de la selva, lugares inaccesibles. Eso se les llaman quilombo. Y esos quilombos, hasta la fecha, siguen siendo focos de resistencia africana dentro de Brasil. Y yo viajé y visité muchos de esos quilombos. Y las favelas siempre se habla, ¿no? Las favelas son comunidades, y son comunidades que están en las ciudades donde a veces hay miles de gente viviendo allá y que tienen su propio régimen de seguridad. Desde que los niños tienen 12, 13 años, ya tienen un radio y ya tienen una pistola. Y están en todos los lugares de las entradas a la favela y avisando, van entrando por aquí, por acá, y ahí inmediatamente se alerta toda la colmena, porque son colmenas, y ahí saben, ahí está entrando alguien que no debería entrar. Y ahí ellos reaccionan de acuerdo a si sienten que es un enemigo, y bueno, pobrecito ahí. ¿Como autodefensa? ¿Como autodefensa? Autodefensas, pero urbanas, donde se organizan precisamente para no permitir que nadie que no debe de estar en sus comunidades entre. Y si entra, no sale. Y la policía no entra. A veces llegan el ejército, así como ahora la gendarmería, llegan docenas y docenas de carros militares, armados hasta los dientes, que se meten y saben que están entrando a una guerra.
Y es una guerra, es una guerra. Los comandos de las autodefensas, de las favelas, operan exactamente igual que precisamente que una autodefensa. Entonces, nosotros en todos estos lugares podíamos entrar, porque en lugar de ir a pedir nada, íbamos a ofrecer. Y les ofrecíamos talleres de todo tipo. Viajábamos como una especie de, como en la carta, un menú de 15, 20 cosas que el grupo de chavos con los que viajábamos, cada quien dijo, ¿qué quieres enseñar y qué quieres aprender? Bueno, pues yo quiero tal y cosa. Llegábamos a la favela. Lo primero que hacíamos era un desfile de niños, con payasos, con malabaristas, tambores, fuego y demás. Y eso, como miel, atraía a los chiquillos. Una vez que los chiquillos de la favela nos conocían, ya hablaban con sus papás, sus hermanos, y ya la favela ya era nuestra aliada. Y decretaban y hacían treguas para que durante el tiempo que íbamos a estar allá no hubiera muertos. Y siempre lo cumplieron. No nos tocó nunca una agresión contra nuestra caravana Arcoíris por la Paz, que así se llamaba nuestra caravana Arcoíris por la Paz. Nunca tuvimos ningún problema con esas comunidades súper violentas. Al contrario, al final de que estábamos ahí una semana, 10 días, 15 días en la favela, siempre terminábamos con una fiesta en la cual los que habían estado tomando los talleres enseñaban lo que habían aprendido en esa semana, 10 días, con los talleres que estábamos haciendo. Era su graduación y nosotros siempre teníamos un espectáculo que siempre tenía que ver con la Madre Tierra y cuidado de la Madre Tierra. Y entonces llegaban, como digo, como moscas a la miel o como abejas a la miel, y al final lo difícil no era entrar, irnos, porque para esas comunidades nunca habían tenido un tiempo de paz, sin sangre, sin muertos. Entonces, esa era nuestra experiencia en esas comunidades afro-brasileñas. Pero eso mismo hicimos en Venezuela, eso mismo hicimos en Colombia, eso mismo hicimos en el Caribe, eso mismo hicimos en Venezuela. O sea, en todos los lugares donde viajamos, que fueron 17 países, viajamos por 13 años continuamente viajando por todo Sudamérica, pues nos volvimos leyenda, una leyenda viva. Eso es lo que nos volvió. Y bueno, a los 13 años de estar haciendo ese trabajo, que me inspiró también mucho el Che Guevara. El Che Guevara escribió un libro que se llama Diarios de Motocicleta, que se fue con Gael García, hizo la película. Entonces, esta parte del libro del Che Guevara, pues soy de la generación del 68, el Che era nuestro héroe, pero yo nunca comulgué con el tema de la violencia. Entonces, en ese momento, parte de la lucha de Guevara era crear 1, 2 o 3 Vietnams a donde iba. Cuba primero, después el Congo y finalmente en Bolivia, donde se lo echaron. Entonces yo me inspiré por esa historia del viaje en motocicleta de 2 chavos, el Che muy joven y su compañero que se llamaba Alberto también. Esos dos en sus motos viajaron por toda América del Sur. Pero yo dije, no, pues yo ya no soy el Che, yo soy otro. Es otro tiempo, es otra propuesta. Digo, a donde quiera que yo pase, quiero hacer un círculo de paz, una aldea de paz, o un festival de paz.
O sea que no inventé hoy lo que estamos haciendo hoy, lo que nos trajo. Era parte de lo que yo quería ir dejando por donde íbamos pasando. Y dejamos todo, huellas por todos lados y gente que se formó en estos años que viajaron con nosotros. Entonces todo este libro cuenta desde mis primeras experiencias con África en el norte, en Estados Unidos, en donde era la época del 68, contra la guerra de Vietnam, por los derechos civiles, Martin Luther King, Malcolm X y todos estos personajes increíbles del 68, que acabaron todos muertos, asesinados. Y de ahí surgió el movimiento de las Panteras Negras. Y las Panteras Negras eran los primeros grupos de autodefensa en los barrios marginados, afro, sobre todo afro, ¿no? Y que por primera vez en la historia de los Estados Unidos decidieron armarse y decir, se acabó, no nos van a seguir matando impunemente. Y nos tocó justamente convivir con estos personajes legendarios que fueron los Panteras Negros, ¿no? Y ahí fue como, wow, primer despertar muy fuerte, donde yo sentí, pues sí, yo no voy a agarrar las armas, pero estoy de acuerdo con lo que están haciendo. No cómo, pero sí con lo que están haciendo. Déjame contar esa anécdota que me mencionas. Vaya. Bueno, yo les quiero contar que leyendo como editor de este libro, recibí el manuscrito, empecé a leerlo y dije, bárbaro, qué maravilla, porque le digo a Alberto que es una experiencia que todos hubiéramos querido hacer. Agarrar a los 17, 18 años, irnos de nuestra casa con la mochila y empezar a hacer una vida trashumante, ¿no? Lo que no les contó él es que siempre viajó, no solo, viajaba con su pareja, viajaba con una caravana de 30, 40, 50 pelados con él, pero además el concepto tan adelantado en su momento, en los 70s, del rollo ecológico, la creación de ecoaldeas, llevarle el mensaje a todos lados desde la costa oeste de Estados Unidos, pero convivir con las culturas originarias. O sea, no iba en plan de turista neoliberal, iba y se instalaba con los Dakotas y luego con los Sioux y luego venía a los Huicholes y luego estaba un tiempo con los Raramuris y así se pasó 65 años, yo creo, de su vida viajando. Eso que les platicó hace un momento de esos 13 años, digo, son intrascendentes. Fue la gran escuela de la vida que ya pudo aportar a ser una casa de la cultura, pero abierta en todas las comunidades y con todos los chavos, ¿no? No que tengan que concentrarse, sino los vamos a llevar, como deberían hacer todos los proyectos culturales de nuestros países. Porque si no, en verdad, se aburguesan. No, hay que llevar la cultura a las comunidades y todo. Bueno, para mí fue una gran aventura, lloré un par de veces leyéndolo y hubo un momento en que fue extraordinario para mí. Estoy leyendo que estaba en Nueva York, empieza lo del 68 con los chavos y la masacre, y entonces lo pesca otra vez en la costa oeste, en Los Ángeles, en un lugar por allí. Y de pronto, ¡pam!, la masacre. Y el gobierno de Díaz Ordaz cierra toda la información y no hay salida. El condenado de Alberto y su grupo y todos estos comuneros empiezan a recibir la información desde México y empiezan a difundirla a nivel internacional, cosas que no sabíamos, ¿no? Ha de haber habido otros 3, 4 mexicanos que lo hicieron, pero a él le tocó hacer esto. Hacerlo viral. Sí, en esos momentos tan dificultosos, ¿no? Pero bueno, porque él se preguntó, dice, ¿qué hacemos? Hubo quienes de su comuna que dijeron, no, nosotros vamos a México a tomar las armas y a guerrear. Y él dijo, no, vamos a hacer un planteamiento de paz y vamos a difundir. Bueno, pero ya tenía esta relación que no conocemos de un mexicano, justamente, aunque nació en París y es francés, pues es un mexicano, así lo consideramos sin duda, pero un hombre universal también, ¿no? Entonces, tenía relación con las Panteras Negras, con el Black Power, le tocó vivir la época y apoyar con su comuna al movimiento de liberación racial de los negros. Entonces, de pronto están allí en su espacio
Y de pronto, una noche, entran dos pelados así enormes, vestidos impecablemente de negro, de piel o de cuero, y pues unos, ya los conocía Alberto, eran los líderes de las Panteras Negras, y llegan con Alberto y le dicen, bueno, sabemos qué está ocurriendo en México con los chavos, aquí estamos, listos para tomar las armas y vamos. Imagínense qué emocionante, o sea, algo tan trascendental como un movimiento de ese tipo, pero internacionalistas también, por el apoyo que habían recibido de Alberto y su grupo. O sea, este libro está plagado de estas cosas, que es algo así como la versión desde otra perspectiva de nuestra historia reciente. Eso de las ecoaldeas y la y los movimientos globalifóbicos y el respeto a las culturas originarias y su sabiduría, que era muy hippie, pero no se quedaron encasillados ahí tampoco, lo vivió Alberto, pero también trascendió en el sentido de cuando se dieron cuenta que el statu quo norteamericano los empezó a llenar de droga y los empezó a llenar de violencia y los tronó, también mediáticamente, pues ellos optaron por una propuesta civilizatoria de paz. O sea, eso es una gran aportación y yo te lo quiero agradecer hoy, Alberto, y por esta gran oportunidad que he tenido de leer tu manuscrito. Yo decía hace rato que esta oportunidad como editor de recibir la primicia y leer el manuscrito, y siempre le digo a mis autores, a ver, tú me mandaste un manuscrito, es tu obra, eso no es un libro, a mí me corresponde convertirlo en un libro y darle la difusión adecuada, ¿no? Entonces, gracias, Alberto, por darle oportunidad a Editorial Entre Tejas, Chiapaneca y Universal de poder publicar tu libro. Ya está. Y ahora lo que decidimos con Alberto, y les quiero comentar porque ahí está el lado comercial también, es que no teníamos la lana para publicar el libro, los ejemplares que pretendemos hacer, 500 ejemplares, porque es una cosa, miren, ni cuando leí Los Miserables de Víctor Hugo, que es así, yo le digo, hiciste lo mismo, compañero, 500 páginas, pero además ilustrado de una cantidad de fotos, donde podemos ver la caravana arcoíris, donde podemos ver todo el grupo de chavos, greñudos, con otra concepción de la vida, nómada, pero benéfica también para nuestro entorno, en fin, y todo eso. Hay un chorro de imágenes. Muchas. Pero se lee el libro, le preguntaba a alguien hace rato, nos preguntaban que en qué tiempo. 3 días, de ese grado, o sea, de no soltarlo, es una chulada. Entonces lo que yo le propuse a Alberto, digo, está por fuera y no está concebido el asunto ni de las utilidades, ni lo que hay que invertir, ni lo que es el libro, o sea, él presentó su obra y es su responsabilidad. Entonces yo le propuse, vamos a hacer una edición impresa con todas las imágenes, pero antes hagamos la digital, y la gente que nos compre la impresa, le damos ahora la digital, y en un mes le estamos dando la impresa con todas las imágenes completo. Entonces, el precio del libro como preventa es de 400 pesos, va a costar 450. Y de momento, si ya hacemos el compromiso, les damos el libro digital, y tenemos una lista aquí para que se lo mandemos a su casa. Pero el libro físico. El libro físico, impreso, claro. Y el libro químico y biológico también. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alberto. Pero, ¿cuál es la dinámica? ¿Me apunto? Sí. ¿Y el pago se hace Digital. también? ¿Se puede hacer transferencia? Sí, claro. Sí, gente moderna que está aquí, se puede hacer transferencia, pago digital, bueno, borreguitos y esas cosas vamos a necesitar también en camino, ¿no? Preguntas, si hay por ahí algunas dudas o preguntas, es el momento de hacerlas y que yo las pueda contestar. Comentarios sobre lo que han oído,